La clase de hoy es sobre órganos linfoides, la parte del sistema inmunológico que también corresponde a la semana 5, de acuerdo a sus sílabus, la vamos a ver en la próxima clase, de la próxima semana. Entonces, el tema de órganos linfoides vamos a dividirlo en dos: órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son los encargados de elaborar los componentes sanguíneos, de elaborar los linfocitos B y linfocitos T. En el caso de los linfocitos B, tanto la producción como maduración de este se va a dar en la médula ósea. Sin embargo, en el caso del linfocito T, la producción se va a iniciar en la médula ósea, pero la maduración se va a lograr en el timo. Mientras que los órganos linfoides secundarios son los encargados ya de la acción del linfocito T frente a antígenos, frente a daño, frente a microorganismos. Ya cuando el linfocito T se encuentra maduro, cuando el linfocito B está maduro, para que ya pueda ejecutar su función, ¿no? Que es defender al sistema. Los órganos linfoides secundarios más comunes son el ganglio linfático, el vaso y los tejidos linfoides asociados a mucosa, también los nódulos linfáticos. Si se dan cuenta, en los linfocitos T hay dos grandes poblaciones: los linfocitos T helper y los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T helper son más autorregulados, como dice su nombre, son ayudadores, son cooperadores, y van a evaluar bien al antígeno antes de ejecutar una respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria. Mientras que los linfocitos T citotóxicos son muy proinflamatorios y la respuesta va a ser muy activa, sobre todo cuando se encuentra frente a virus. En el caso de los órganos linfoides secundarios, vemos que los tres tipos de linfocitos B, T helper y T citotóxicos, se van a encontrar en todos estos órganos linfoides secundarios para ejecutar una respuesta. Entonces, de cada uno de estos órganos linfoides vamos a evaluar su estructura, su función y cuáles son las patologías asociadas a estos órganos. Acá está la clasificación en un esquema: órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los primarios elaboran componentes celulares, elaboran linfocitos, médula ósea y timo. Y los secundarios se van a encargar de ejecutar la respuesta inmunitaria: vaso, ganglios linfáticos y tejido linfoide. Vamos a empezar con el timo. El timo se compone de lobulillos incompletos. ¿Por qué se llaman lobulillos incompletos? Porque si se dan cuenta, este es un lobulillo. Y es incompleto porque su corteza comparte la médula con los otros lobulillos. Es decir, la corteza es propia de cada lobulillo. Cada lobulillo tiene su propia corteza, pero comparten la médula con otros lobulillos. Por eso se llaman lobulillos incompletos. De esta manera, vemos que el timo presenta dos grandes partes: la corteza y la médula. En la corteza vamos a encontrar la barrera hematotímica, que va a clasificarse de forma estructural o funcional. Y en la médula vamos a encontrar unos tipos de células más eosinófilas, más rosadas, que se van a disponer a manera de capa de cebolla y se van a denominar corpúsculos de Hassall. El hecho de encontrar este tipo de células me va a identificar que me encuentro efectivamente en la médula tímica. Otra cosa importante que deben saber del timo es que son los únicos que presentan células epiteliales tímicas. Los otros órganos linfoides, vaso, ganglio linfático, no presentan células epiteliales. Esto quiere decir que las células tímicas adquieren forma de epitelio, por eso se llaman células epiteliales tímicas. Entonces, repasando la histología del timo, un lóbulo tímico tiene lobulillos. Esos lobulillos se llaman incompletos porque comparten la médula con otros lobulillos. La célula más importante de la médula es las células de corpúsculo de Hassall, y la barrera hematotímica se encuentra a nivel de la corteza. En el aspecto embriológico del desarrollo del timo, es importante saber que comparte un origen en común con la glándula paratiroides y se da a nivel de la tercera bolsa faríngea endodérmica. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? En patologías como el hiperparatiroidismo primario,
cuando hay mucha producción de paratormona y ocurre hipercalcemia, fracturas. En estos pacientes, un tratamiento quirúrgico es retirar las glándulas paratiroides, pero además de eso se suma y se retira el timo. ¿Por qué? Porque este timo presenta células paratiroideas. Entonces, por eso es importante saber que tanto la glándula paratiroides como el timo comparten un origen embriológico común. Bueno, regresando al tema del timo, en la 14ª semana de gestación, los precursores de los linfocitos T se llaman timocitos. Esos precursores vienen desde la médula ósea, o sea, se produce en la médula ósea, pero no está maduro. Por eso es un precursor. Y llega a nivel del timo para poder madurar. Llega a través de los vasos sanguíneos hacia el timo para que se dé la maduración. En la 17ª semana ya están maduros los linfocitos, ya el timo es capaz de realizar la maduración de los linfocitos y además de eso, de producir linfocitos. De tal manera que el desarrollo del timo se da completamente antes del nacimiento. Este timo va a crecer con el tiempo, de manera que los jóvenes van a tener un timo muy desarrollado. Pero este timo va a involucionar a medida que la edad avanza. Es decir, los adultos van a presentar un timo más pequeño que los jóvenes. Hay dos genes importantes, el gen FOXN1 y el gen AIRE. Las células epiteliales tímicas, tanto corticales como medulares, derivan un precursor ectodérmico y va a expresar queratinas. Queratina tipo 5 para las médulas y queratina tipo 18 para las células epiteliales en la corteza. ¿Para qué me sirve la corteza y para qué me sirve la médula tímica? La corteza me sirve para la selección clonal de linfocitos T inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir esto? La corteza me sirve para identificar aquellos linfocitos que son capaces de expresar receptores que puedan reconocer antígenos. Para eso me sirve la selección clonal de linfocitos T inmunocompetentes. En la corteza se evalúa si este linfocito es capaz de expresar receptores que puedan reconocer antígenos extraños que ingresen a nuestro organismo. Si es que este linfocito no presenta receptores, por lo cual no reconoce antígenos, no me sirve. Y como no me sirve, van a sufrir apoptosis, van a morir. ¿Qué porcentaje de linfocitos muere por falta de expresión de receptores? Un 95%. O sea, mueren muchos linfocitos. No son capaces de expresar receptores, entonces sufren apoptosis. Eso a nivel de la corteza. A nivel de la médula encontramos la selección clonal. Esto quiere decir que hay linfocitos que expresan receptores. Me parece bien que expresen receptores, pero estos linfocitos atacan hacia las propias células, o sea, nos atacan a nosotros mismos, lo cual aumenta la probabilidad de enfermedades autoinmunes. Entonces, como yo no requiero enfermedades autoinmunes, no requiero a esos linfocitos autorreactivos, reaccionan contra nosotros mismos, también sufren apoptosis. Entonces, esa regulación se da a nivel de la médula tímica. Y de eso se encarga el gen AIRE. El gen AIRE se llama regulador autoinmune. AIRE, regulador autoinmune. Y cuando ocurre una falla en este gen AIRE, se desencadena este síndrome APZ, que es poliendocrinopatía autoinmunitaria con candidiasis y distrofia ectodérmica. Candidiasis sobre todo porque debido a que no hay linfocitos T activos, no hay una selección eficaz de los linfocitos que realmente me sirven, entonces no tengo defensas y soy muy predisponente a infecciones por hongos, por bacterias, por virus. Esto se demostró en ratones atímicos. A estos ratones en laboratorio se les quitó el timo y se perdió toda la funcionalidad del gen FOXN1 y del gen AIRE y terminó con estas patologías del síndrome APZ. Como les explicaba, el timo crece hasta la pubertad. Alcanza su máximo crecimiento en la pubertad, llega a pesar de 35 a 40 gramos, pero el timo va a involucionar, va a disminuir de tamaño y también de función en los adultos mayores. Algo que les expliqué en la clase de tejido conectivo es que el timo y los otros órganos linfoides que están asociados al sistema inmunológico van a presentar tejido conectivo denso y regular
y también fibras reticulares con colágeno tipo 3. Acá en la imagen vamos a ver, todo esto es un lóbulo tímico, ¿no? Todo es un lóbulo tímico. El lóbulo se divide en lobulillos. Estos lobulillos están divididos por trabéculas. Son los espacios entre lobulillo y lobulillo, se denominan trabéculas. Y por esas trabéculas van a circular vasos sanguíneos, ramificaciones de vasos sanguíneos que van a llevar irrigación al timo. Y esos lobulillos incompletos comparten la médula tímica. Por eso se llaman incompletos. Acá vamos a observar las partes. Si se dan cuenta, la médula es más eosinófila, es más clara, es más rosada. Y van a encontrarse las células del corpúsculo de Hasal que se distribuyen a maneras de capas de cebolla. Y en la corteza es más basófila, es más oscura, es más morada, más azul. Acá se ve mejor los lobulillos incompletos con la corteza y la médula que se comparten en común. Entonces les había comentado que en la corteza vamos a encontrar la barrera hematotímica. Esta barrera hematotímica puede ser estructural o funcional. Estructural se refiere a que lo forman, esta estructura se forma gracias a células epiteliales corticales que tienen fibras reticulares, tejido conectivo perivascular y la pared capilar. Sin embargo, lo más importante es lo funcional. La barrera hematotímica funcional está compuesta por células epiteliales corticales tímicas, por una doble capa de lámina basal y la pared capilar del endotelio. Eso es lo más importante. O sea, si comparamos la barrera hematotímica estructural y funcional, lo más importante es la barrera hematotímica funcional. Además, dice acá, se compone de linfocitos T en desarrollo, que son los timocitos, los precursores que provienen de la médula ósea, macrófagos, y existen complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 en la superficie de células epiteliales corticales. ¿Por qué es importante el complejo mayor de histocompatibilidad? Hay dos tipos, dos grandes tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 me sirve para los linfocitos T, CD8, que son los linfocitos citotóxicos. Linfocitos T, CD8, linfocitos citotóxicos. Esos trabajan juntos con los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, mientras que los linfocitos T, CD4, que son los cooperadores, los helpers, los ayudadores, trabajan con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bien, acá es una imagen sobre la barrera hematotímica. Como les mencioné, se va a conformar de las células epiteliales tímicas corticales, una doble capa de lámina basal y el endotelio. Porque los linfocitos también van a cambiar o se van a clasificar de acuerdo a su ubicación. Si están en la corteza, encontramos tipo 1, tipo 2, tipo 3, y si están en la médula, el tipo 4, 5 y 6. En la médula encontramos la célula del corpúsculo de Hasal, que se dispone en capas de cebolla, y va a tener mucha queratina, y es eosinófila a la atención a la microscopía óptica, se ve más eosinófila, más rosada. Importante sobre el corpúsculo de Hasal es que expresa la citoquina, tímica, linfopoyetina estromal. Citoquina, tímica, linfopoyetina estromal. O también llamada interleuquina 7. La interleuquina 7, o citoquina, tímica, linfopoyetina estromal, me sirve para la linfopoiesis, o sea, para la producción y maduración del linfocito T. Y la producción, luego de que ya el linfocito T es maduro, y en el timo se da gracias a el corpúsculo de Hasal. Por eso es importante este tipo de célula. Y no olviden que la barrera hematotímica no se encuentra en la médula tímica, se encuentra en la corteza del timo. Acá vemos, por ejemplo, la composición a la microscopía electrónica y a la microscopía óptica sobre los corpúsculos de Hasal, y vemos que tiene efectivamente mucha queratina. Va a presentar también gránulos de queratoyalina, lípidos, filamentos intermedios. Pero lo más importante y lo que quiero que recuerden es que produce la citoquina, tímica, linfopoyetina, estromal. Ya. Acá Jesús, sí que una pregunta.
Sí, dime. ¿Puedes repetir otra vez para qué sirve la citocina tímica linfopoyetina estromal? Ya. Esta citoquina sirve para la linfopoiesis, para la producción y para la maduración de los linfocitos en el timo. Esa es la principal función. Y se denomina también interleuquina 7, IL-7. Ya. Entonces, continuando con la explicación, y para que entiendan sobre cómo se da la selección positiva y la selección negativa de los linfocitos, cómo sé qué linfocitos mueren, cómo sé qué linfocitos sobreviven, hablamos de esta parte. Inicialmente, un linfocito T es doble negativo. ¿A qué se refiere que sea doble negativo? Se refiere a que no expresa receptores de célula T, o sea, no expresan TCR, y tampoco expresan una diferenciación, o sea, no deciden ser CD4 ni tampoco deciden ser CD8. Como no expresan nada, se llaman doble negativos. Posteriormente, cuando se encuentran en la corteza del timo, expresan todo. Expresan los receptores de célula T y expresan los CD4 y los CD8. Entonces, como expresa el receptor de célula T, me sirve porque puede reconocer e interactuar con otras células. Pero el hecho de que exprese CD4 y CD8, es decir, que exprese el linfocito cooperador y receptor del linfocito T citotóxico, no me sirve porque no se define, no se diferencia a una célula específica o a una población específica. Entonces, como no se decide, debe sufrir apoptosis. Luego de esto, cuando ya sufre el 95% apoptosis, pasa a la médula, ¿no? Y en la médula ya se sabe qué, qué receptor específico va a presentar, ¿no? Si es CD4 o CD8. Pero si estos linfocitos simple positivos que solo expresan un tipo de marcador, o sea, CD4 o CD8, también pueden sufrir apoptosis. ¿Por qué? Porque si estos reaccionan frente a nuestras propias células, también van a morir, porque no podemos permitir que se desarrollen enfermedades autoinmunes. Entonces, eso es importante en el proceso de diferenciación. Los doble positivos yo los encuentro en la corteza. Como expresan todo y no se deciden, deben sufrir apoptosis. Y los simple positivos los encuentro en la médula. Ya se diferenciaron, pero si reaccionan frente a nosotros mismos, entonces deben sufrir apoptosis. Hablamos de selección positiva en la corteza y selección negativa en la médula, ¿no? Y si se dan cuenta, acá está en rojo, el 95% de linfocitos T mueren en la corteza, ¿no? Y luego en la médula el 5% llega, pero de ese 5% incluso queda un 2% que realmente me sirve, que realmente expresa el receptor específico y no reacciona contra el organismo. Entonces, el proceso de selección elimina muchos linfocitos por apoptosis, porque no todos los linfocitos maduran correctamente. Esta es otra imagen, este es el Gardner, y vemos acá el lóbulo tímico y vemos acá los lobulillos, ¿no? Bueno, acá es un lóbulo, este es otro lóbulo, este es otro lóbulo. Y vemos acá los lobulillos que comparten una médula tímica en común. Como les había mencionado, los tipos de células T se van a también clasificar de acuerdo a la ubicación que van a encontrar en el timo. O sea, si están en la corteza, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y si están en la médula, tipo 4, 5 y 6. Disculpa, Dime. ¿podrías explicar de nuevo linfocitos simples positivos? Ya, Gracias. ya, a ver, vamos a regresar con esto. Eso sí entiendan muy bien. Si no lo entienden, pregunten otra vez. Doble negativo se refiere a que no expresa receptor de célula T y no expresa un marcador específico, o sea, no expresa ni CD4 ni CD8, no decide ser citotóxico, no decide ser helper y tampoco expresa receptores de célula T. Es negativo totalmente. Estos se encuentran a nivel de la médula ósea. Luego de esto van a dirigirse hacia el timo. Llegan en un primer momento a la corteza del timo. Cuando llegan a la corteza del timo van a ser doble positivos. Van a presentar receptores de célula T y van a presentar los marcadores. Pero van a presentar ambos marcadores. No me sirve que expresen ambos marcadores porque no van a ejecutar una función específica. Si yo presento CD4 y CD8, entonces no voy a saber qué hacer
porque el CD8 es más proinflamatorio y el CD4 es más regulado, tiene más control. Entonces, como no se define bien la función que va a ejecutar, tampoco me sirve. Luego, cuando pasan a la médula, luego de que se elimina el 95% por apoptosis, me quedan los simples positivos. Este simple positivo ya expresa el receptor de célula T y expresa un marcador específico, es decir, decidió ser CD4 o decidió ser CD8 y tiene una función específica. Entonces me va a servir porque frente a un antígeno voy a saber con qué linfocito actuar o qué linfocito usar. Ya en la médula, una vez que está definido que es simple positivo y que realmente me sirve, debo evaluar si este linfocito reacciona frente a nuestras propias células. Si reacciona frente a nuestras células, no puede sobrevivir y debe sufrir apoptosis, porque puede desencadenar enfermedades autoinmunes. Lo que yo quiero es que sea específico, que exprese el receptor de célula T y que actúe frente a microorganismos extraños, que no sean propios. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, gracias. Ya, entonces vamos a continuar. Ya, como les decía, es una clasificación más que nada por ubicación de los linfocitos T de acuerdo a dónde se encuentran en el timo, ¿no? Si están en la corteza los 3 primeros y si están en la médula los 3 últimos. ¿Cuál es la función del timo? En resumen, instruir a los linfocitos T para que reconozcan nuestras propias moléculas, o sea, sepan cuáles son nuestras células y por lo tanto no deben atacarlas. Y también reconocer antígenos extraños a los que sí debe atacar. Además de eso, existen células epiteliales reticulares, porque las fibras reticulares predominan en los órganos linfoides del sistema inmunológico. Producen 4 hormonas para la maduración del linfocito T, que son la timosina, que es la más frecuente, pero también la timopoyetina, timulina y un factor humoral tímico. Como les dije, al final de toda esta selección de dobles positivos, dobles negativos, simples positivos, solamente va a sobrevivir el 2% de todo lo que se produce del linfocito T, porque hay mucha selección, tanto positiva como negativa, y lo que me va a quedar del 100% es solamente el 2% de lo que se produjo. Eso es respecto al timo. Ahora vamos a pasar al ganglio linfático. El ganglio linfático va a presentar corteza y médula, y también van a predominar las fibras reticulares, al igual que en el timo. En la corteza vamos a encontrar una parte externa que se relaciona con los linfocitos B y una parte interna o profunda que se relaciona con los linfocitos T. Entonces, externa o superficial, linfocitos B; interna o profunda, linfocitos T. Y en la médula, cordones medulares que van a tener principalmente células plasmáticas y macrófagos, y entre cordón medular y cordón medular va a haber un espacio. Este espacio se denomina seno medular. Y estos senos medulares también vamos a encontrar células endoteliales y macrófagos. Entonces, ¿cuál es la estructura del ganglio linfático? Bueno, en primer lugar tiene una forma de riñón, una forma riñonada. Va a presentar una corteza superficial en la que predominan linfocitos B, y en esta corteza superficial van a haber folículos linfoides. Estos folículos linfoides van a tener centros germinativos. Y estos centros germinativos me van a servir para producir más linfocitos B, y que estos linfocitos B posteriormente maduren hacia células plasmáticas y puedan elaborar anticuerpos específicos contra el antígeno. Mientras que en la corteza profunda vamos a encontrar sobre todo la zona de linfocitos T. Posteriormente, en los cordones medulares, macrófagos y células plasmáticas, y entre cordón y cordón, los senos medulares. Algo importante que deben saber como concepto de anatomía también es que las venas salen y las arterias ingresan. Y que pueden existir muchos vasos linfáticos aferentes, pero existe un único vaso linfático eferente. Ya, ¿dónde voy a encontrar los ganglios linfáticos? ¿No? En la región axilar, en la región inguinal y en el mesenterio. ¿Cuáles son los elementos de sostén del ganglio linfático? Las fibras reticulares. En la cápsula, tejido conectivo denso y irregular. Va a rodear al ganglio, cordones, en los que vamos a encontrar células plasmáticas, macrófagos
y también tejido conectivo denso y regular. Y las fibras reticulares que se van a encontrar acompañando a todo el ganglio linfático. Se habla de un tipo de conjunto de células en el ganglio linfático, células de la malla reticular. Dentro de este conjunto de células de la malla reticular, vamos a encontrar a las células reticulares, que son las encargadas de elaborar fibras reticulares, y van a estar asociadas a la fabricación de colágeno tipo 3. ¿No? Las fibras reticulares producen abundante colágeno tipo 3, y además de eso van a producir sustancias quimiotácticas que van a atraer a linfocitos, a macrófagos o células efectoras para que cooperen en la respuesta frente al antígeno. Otra célula de la malla reticular es la célula dendrítica. Las células dendríticas son las mejores células presentadoras de antígeno. Esa es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la célula presentadora de antígeno más eficaz, más común? Es la célula dendrítica. Porque tenemos otras células presentadoras de antígenos, como el macrófago y el linfocito B también puede actuar como presentador de antígenos, pero el más eficaz, el más importante, el más común es la célula dendrítica, ¿no? Y este va a estar asociada sobre todo con linfocitos cooperadores que expresan MHC2. Y como es linfocito, va a estar en la corteza profunda. El linfocito TCD4 se ubica en la corteza profunda. Los macrófagos también pueden actuar como presentador de antígenos, pero su eficiencia es menor que una célula dendrítica, ya que la función principal del macrófago es la capacidad de fagocitar. Y no solamente fagocitar a antígenos, sino también fagocitar a aquellas células que han cumplido su tiempo de vida media, ¿no? 120 días en los glóbulos rojos, 10 días, 14 días en plaquetas, y también fagocitarlas a ellas, además de los antígenos. Hay otro tipo de células dendríticas foliculares. Hay que diferenciar entre las células dendríticas y células dendríticas foliculares, ya que las células dendríticas foliculares no son presentadoras de antígenos, no son células presentadoras de antígenos. Pero van a tener una morfología común a la célula dendrítica, por eso es que se va a denominar células dendríticas foliculares, porque están en el folículo cerca de linfocitos B, porque su morfología es similar a la célula dendrítica, pero no presenta antígenos. Entonces, ¿para qué me sirve una célula dendrítica folicular? La función de esta célula es atraer linfocitos B hacia el folículo linfoide que se encuentra en la corteza superficial, y ayuda a la expresión de receptores de complemento. Esto es lo que vamos a ver la próxima semana, el sistema de complemento, que es un sistema de la inmunidad innata, y va a servir mucho para ejecutar proinflamación, ¿no? Forma un complejo de ataque de membrana que ayuda a destruir los microorganismos. Por eso es importante el sistema de complemento. La interacción entre linfocitos B maduros y estas células foliculares dendríticas evita que este linfocito B maduro muera y que sufra apoptosis. El ganglio linfático, entonces, dos partes: la corteza externa superficial, la corteza interna o profunda. En la corteza externa superficial vamos a encontrar los folículos linfoides. Este es un folículo linfoide. Son dos zonas. Primero es el centro germinativo. El centro germinativo es más eosinófilo, es más claro, y la zona del manto que está rodeando el centro germinativo es más basófilo, es más morado. Este centro germinativo me sirve para la producción del linfocito B. Y en la corteza interna profunda voy a encontrar a los linfocitos TCD4 que van a expresar MHC2, y esos linfocitos van a ejecutar respuesta. Puede ser una respuesta directa, en el caso del linfocito TCD8 citotóxico, o puede ser una respuesta más regulada por el linfocito CD4. O sea, el linfocito CD4 recibe esta pequeña parte, este epítopo, lo reconoce y dice, ya, voy a responder, pero tal vez requiera de ayuda de otras células. Entonces, este CD4 pide la ayuda al macrófago, pide la ayuda al linfocito B, pide la ayuda al linfocito TCD8, o puede pedir ayuda a neutrófilos, es decir, puede regular mejor su respuesta. Hay dos tipos de nódulos, un nódulo primario y un nódulo secundario. Los nódulos secundarios son los más frecuentes y son los más importantes porque los nódulos secundarios van a presentar este centro germinativo que les expliqué y la zona del manto. Mientras que los nódulos primarios van a ser zonas llenas de linfocitos, pero no van a tener este centro germinativo.
El nódulo secundario es el más común y el más importante. ¿Por qué? Porque presenta centro germinativo y zona del manto. Algo que dice acá es, seno subcapsular puede salir de forma directa por el vaso linfático eferente. Eso se ve en este gráfico. En este gráfico vemos acá está el seno subcapsular. Y si se dan cuenta, si siguen las flechas, este puede salir por el vaso linfático eferente. No es necesario que vaya por las trabéculas o por los senos paratrabeculares, sino que puede rodear todo el ganglio linfático y salir por el vaso linfático eferente. A eso se refiere. Vamos a ver acá en esta imagen, en esta diapositiva, cómo funciona en sí la interacción entre el linfocito T y el linfocito B. El linfocito T CD4 presenta acá los epítopos son reconocidos por este tipo de células y este va a presentarle o va a interactuar con otro linfocito, en este caso el linfocito B, para que pueda elaborar, pueda madurar as una célula plasmática y una vez que ya se encuentra como célula plasmática puede elaborar anticuerpos específicos contra el antígeno. Por eso es muy importante esta interacción entre ambas células. Acá está, otra vez como les mencionaba, el folículo linfoide primario, el nódulo linfático primario, no tiene zona del manto ni centro germinal, solamente son linfocitos abrumados entre sí en una zona. Pero el folículo linfoide secundario, nódulo linfático secundario, sí va a presentar tanto centro germinativo como zona del manto. Y acá están las glándulas de endotelio alto, sirven para la entrada de linfocitos y de epítopos de antígenos a la circulación del ganglio linfático y poder ejecutar la respuesta frente a este antígeno. Acá está. El 90% de linfocitos entra al ganglio linfático a través de las paredes de glándulas de endotelio alto. Se refiere a que desde el timo, los linfocitos también pueden transitar desde el timo hacia los ganglios linfáticos y llegan mediante las glándulas de endotelio alto, que se ubican en la corteza profunda, por eso es que en esa zona predominan los linfocitos T. Además de eso, las glándulas de endotelio alto van a transportar hacia la sangre el 35% de líquido y electrolitos y realizar la filtración de la linfa, o del líquido linfático. También van a estar involucrados en el homing, que es el proceso inflamatorio, cómo se realiza la selección del linfocito o de la célula efectora y la migración transendotelial para dirigirse hacia el foco de inflamación. Y expresan concentraciones altas de conductos acuosos de acopolina tipo 1 para justamente la filtración de la linfa. Ya, en la médula encontramos los cordones medulares y los senos medulares. Los cordones medulares tienen células plasmáticas y macrófagos. Y los senos medulares están entre cordón y cordón medular. Y van a tener células endoteliales y macrófagos. Acá vemos, por ejemplo, lo que está más basófilo, lo que está más oscuro son los cordones medulares. Y entre cordón y cordón existen espacios. Estos espacios son los senos medulares. Y la filtración de la linfa que justamente mencionábamos en la diapositiva anterior van a albergarse. Este líquido filtrado se va a encontrar en los senos medulares para posteriormente salir por el vaso linfático eferente. Entonces tenemos vaso linfático eferente, una arteria que ingresa y una vena que sale. ¿Y cómo diferenciamos entre vena y arteria? Ya ustedes saben, ¿no? La vena, por ejemplo, tiene una pared muscular lisa menos desarrollada, una luz más amplia y una forma irregular, mientras que la arteria tiene mayor musculatura lisa y su diámetro es más pequeño, pero su forma es más regular. Esas son las partes más importantes del ganglio linfático. En resumen, su función es filtrar la linfa, mantener y producir linfocitos B en la corteza superficial y sobre todo por los centros germinativos, contener a los linfocitos T que provienen y llegan hacia el ganglio linfático mediante las glándulas de endotelio alto y detectar y reaccionar frente a los antígenos transportados por la linfa. Dos patologías asociadas a el ganglio linfático tenemos la linfadenitis, ¿no? Que es una inflamación, es una hinchazón, es un dolor reactivo frente a la invasión de un microorganismo. Va a causar muchos dolores, las zonas pueden aumentar de tamaño porque se inflaman, también se genera edema, pero es un proceso que tiene solución cuando se elimina el microorganismo por antibióticos
y revierte, ¿no? Luego de días puede disminuir de tamaño, ya no se inflama, incluso la coloración que inicialmente puede ser muy rojiza, logra estabilizarse a su tono normal, porque es un proceso que es reactivo a la infiltración de microorganismos. Pero el linfoma ya es una neoplasia, ¿no? Es una neoplasia que sobre todo afecta a linfocitos B más que a linfocitos T. Y hay dos grandes clasificaciones, linfomas tipo Hodgkin y linfomas no Hodgkin, ¿no? Los más frecuentes y los más variados también son los linfomas no Hodgkin. Pero en esta imagen tenemos acá las clásicas células de Reed-Steinberg. Voy a explicarlo un poco. Que se conocen porque presentan estas células que tienen un núcleo, un doble núcleo y se conocen como ojos de búho, ¿no? Células o con ojos de búho o células de Reed-Steinberg y son características de los linfomas tipo Hodgkin. Pero también hay linfomas tipo no Hodgkin que son más frecuentes y tienen mucha variabilidad. Ya, entonces vamos a continuar con el órgano linfoide, con el vaso. Ese órgano linfoide es el más grande del cuerpo, ¿no? Se va a ubicar en el hipocondrio izquierdo. Este, a diferencia de los otros, no va a tener médula, no tiene corteza y tiene muchos vasos linfáticos aferentes. Este vaso tiene dos clasificaciones, la pulpa blanca y la pulpa roja, ¿no? La pulpa blanca está más relacionado con los procesos inmunológicos, con el sistema inmune, con la defensa del organismo. Mientras que la pulpa roja está más relacionada con los procesos de fagocitosis de células, o sea, de la fagocitosis de los glóbulos rojos y las plaquetas senescentes. En la pulpa blanca vamos a encontrar las células B en nódulos linfoides y vamos a encontrar una zona de linfocitos T que va a estar asociada a una arteriola central. Y en la pulpa roja tenemos cordones esplénicos y entre cordón y cordón senos esplénicos. Y hay dos tipos de circulaciones, una circulación abierta y una circulación cerrada. ¿Cuál es la circulación que presenta el hombre, ¿no? Es la circulación abierta que va a terminar en el tejido conectivo del vaso justamente para llevar irrigación directa al tejido conectivo. La circulación sanguínea cerrada es más frecuente en animales. Se dice que la circulación abierta es más frecuente en humanos y que es la única, pero ambos tipos de circulaciones se encuentran presentes en el ser humano, tanto la circulación abierta como la circulación cerrada, solo que la más frecuente, o sea, la que más predomina es la circulación sanguínea abierta. Entonces, esta es la estructura del vaso. En esta imagen sí podemos diferenciar muy claramente las pulpas, ¿no? La pulpa blanca y la pulpa roja. Acá tenemos las pulpas blancas y lo que está complementando todo el tejido del vaso vendría a ser la pulpa roja. La pulpa blanca presenta nódulos esplénicos, folículos también, y están asociados al sistema inmunológico. Mientras que la pulpa roja presenta sinusoides esplénicos, que son espacios. En estos sinusoides van a albergarse los glóbulos rojos viejos y las plaquetas senescentes. En ese espacio, una vez que se encuentran estos glóbulos rojos y plaquetas viejas, llegan los macrófagos y los fagocitan. Entonces vamos a explicar aquí cómo se da la vascularización del vaso. Tenemos que existe un tronco celíaco que nace de la arteria aorta, de la parte de la arteria aorta abdominal, nace el tronco celíaco, ¿no? Que es un tronquito, es un tronco arterial. De este tronco nacen ramas. Una de las ramas es la arteria esplénica que se dirige hacia el vaso. Esta arteria esplénica va a ingresar a través de las trabéculas y va a dividirse en arteria central. Esta arteria central se divide a su vez en arterias radiales que se ponen a manera de radio. Luego, se continúan como arterias peniciladas. Estas arterias peniciladas van a interactuar con los macrófagos. Y acá se define la circulación. Si es una circulación abierta, termina en el tejido conectivo, en el estroma. Pero si es una circulación cerrada, regresa a través de las vénulas hacia la vena para dirigirse posteriormente a la vena porta que se va al hígado. Entonces, el ser humano presenta ambos. Predomina la circulación abierta, pero presenta ambas.
¿Por qué es importante la circulación abierta en el ser humano? Porque, como les dije, lleva irrigación directa al tejido conectivo del vaso. ¿Y por qué es importante la circulación cerrada? Porque todas las sustancias de desecho que se han logrado fagocitar y se deben eliminar van a ir por la vena, por las vénulas, por la vena, hacia la vena porta para que puedan depurarse y eliminarse. Entonces, por eso es importante ambos tipos de circulación en el ser humano. Y acá está. Acá vemos mejor cómo la circulación abierta llega hacia el tejido conectivo, mientras que la circulación cerrada sigue por las vénulas hacia la vena esplénica y luego la vena porta para depurar todos los componentes sanguíneos que han sido o han sufrido apoptosis o las sustancias de desecho que deberían eliminarse. Esto es para ver la irrigación arterial. Tenemos tres tipos de sectores. La arteriola envainada, que se encuentra asociada con macrófagos, la arteriola de la pulpa y los capilares arteriolares que se van a continuar con las vénulas en la circulación cerrada. Los senos esplénicos son drenados por las vénulas que forman la vena esplénica y luego esta vena esplénica drena la vena porta y esta vena porta se va hacia el hígado y se eliminan las sustancias de desecho. ¿Cuántos son los elementos de la pulpa blanca? Son 4 elementos. La arteriola central, alrededor de la arteriola central tenemos la vaina de linfocitos T. Además de eso, corona de linfocitos B y un centro germinal, por eso que se llama folículo linfoide, folículo esplénico. Acá vemos, por ejemplo, acá tenemos una arteriola central, ¿no? Ubico esta arteria central o arteriola central porque la forma que tiene una forma regular, es redondo y su luz es pequeña, entonces es una arteriola central. En esta zona que está circundante de la arteriola central, vamos a ubicar esta vaina de linfocitos T, vaina perivascular de linfocitos T. Acá vemos el centro germinal, el centro germinativo, y la corona que va a estar, o zona del manto, va a ser rica en linfocitos B. Entonces, de esa manera puedo identificar las zonas de la pulpa blanca. Acá otra vez tenemos el centro germinativo. Esta zona está asociada a linfocitos B. En esta imagen, a mayor aumento, vemos efectivamente la forma de la arteria, ¿no? De la arteria central es una luz redonda, es una luz pequeña, forma regular, circular, y lo que está rodeando son los linfocitos T, ¿no? La vaina perivascular de linfocitos T. Otra vez más, tenemos acá la arteria central o arteriola central. Como sé que estoy en la arteriola central, lo que está alrededor inmediatamente vendría a ser la vaina perivascular de linfocitos T. Pero si estoy en el centro germinativo, si se dan cuenta es más claro, lo que va a estar alrededor va a ser la zona del manto, que es rica en linfocitos B, y la arteriola central, alrededor los linfocitos T. Eso es importante que lo sepan. En la pulpa roja vemos la arteria penicilada que va a estar revestida por macrófagos. En esta imagen no se puede diferenciar muy bien los macrófagos, pero son células más grandes, de citoplasma irregular, ¿no? Y amplio. Además de eso, los sinusoides esplénicos, que son los espacios, en esos espacios van a encontrarse posteriormente los macrófagos o microorganismos o plaquetas que han cumplido su tiempo de vida media para ser fagocitados. Y también células sanguíneas, ¿no? Como el glóbulo rojo. Ahora, ¿cuáles son las fibras que predominan en el vaso? Al igual que el ganglio linfático y al igual que el timo, también predominan las fibras reticulares. ¿Por qué? Porque es la fibra que predomina en los órganos asociados al sistema inmunológico y también va a presentar colágeno tipo 3 en abundancia. Los cordones medulares también se denominan cordones de Billroth. Y acá es para ver más claramente lo del sinusoide. Si se dan cuenta, acá tenemos los macrófagos y tenemos los glóbulos rojos. Este glóbulo rojo ya cumplió su tiempo de vida media, entonces pasa desde el cordón de Billroth hacia el sinusoide esplénico. Una vez que se encuentra en el sinusoide esplénico, como ya se sabe que este glóbulo rojo ha cumplido su tiempo de vida media, entonces debe ser fagocitado. Y los macrófagos que están acá se van a dirigir a fagocitar a este glóbulo rojo. Entonces acá dice, ¿no? La función principal de la vaina de macrófagos es eliminar células viejas y partículas que no deberían estar en la sangre como microorganismos.
Entonces tenemos un antígeno, por ejemplo. Un antígeno, un virus, una bacteria. Esta bacteria es reconocida por el linfocito T. Este linfocito T va a interactuar con un macrófago, con una célula presentadora de antígenos. Entonces, si yo sé o veo que este linfocito T está interactuando con un macrófago o con una célula presentadora de antígenos, lo más probable es que sea un linfocito TCD4, porque busca trabajar con otras células. En cambio, el linfocito TCD8 actúa solo, le gusta trabajar solo y rápidamente de forma proinflamatoria. Entonces, el antígeno es reconocido por el macrófago. El macrófago lo presenta el linfocito T. Este linfocito T busca la ayuda de un linfocito B. El linfocito B reconoce ahora el antígeno. Entonces, madura célula plasmática. Como ya es una célula plasmática con sus 3 zonas características, núcleo en rueda de carro, zona de Golgi y retículo endoplasmático rugoso, ya es una célula plasmática madura, es capaz de elaborar anticuerpos específicos contra el antígeno. Entonces, esto va a ocurrir ¿en dónde? En la zona marginal, ¿no? Acá está escrito lo que les he explicado en la diapositiva anterior. Una célula presentadora de antígenos, macrófago, célula dendrítica, busca en la sangre antígenos. Busca que no haya en la sangre microorganismos, pero si los encuentra, los detecta. Como los detecta, estos van a buscar atacarlos, ¿no? Los macrófagos van a atacar, fagocitar al microorganismo. Pero no solamente fagocitan, sino que también lo van a presentar a un linfocito, para que este linfocito inicie una respuesta inmunitaria. Como este linfocito trabaja con MHC2, busca la ayuda de otras células, como el linfocito B, quienes reconocen el antígeno y elaboran anticuerpos para atacar también a este microorganismo. Este es el resumen de las funciones del vaso. Hablamos de pulpa blanca y de pulpa roja. La pulpa blanca, sistema inmune. La pulpa roja, funciones hematopoieticas. En la pulpa blanca tenemos acá el proceso que les expliqué, la presentación de antígenos, la iniciación de la respuesta inmunitaria, activar y proliferar linfocitos B, linfocitos T. Los linfocitos B, cuando maduran, se vuelven células plasmáticas y producen anticuerpos para de esta manera eliminar a los antígenos de la sangre. Por otro lado, la pulpa roja presenta funciones hematopoieticas como la destrucción de glóbulos rojos y plaquetas que ya están viejas o anómalas. La recuperación de hierro de la hemoglobina en eritrocitos, porque esto de acá se recicla. La formación de eritrocitos durante la vida fetal inicial. Acuérdense de esa clase en la que les expliqué que, si bien es cierto, la producción de células hematopoieticas se da a nivel de los huesos, inicialmente se da en el saco vitelino y luego alrededor del séptimo mes o cuarto séptimo mes se da a nivel del hígado y del vaso. También me sirve para la formación de glóbulos rojos durante la vida fetal, el vaso. Y en otras especies pueden almacenar sangre. La drepanocitosis es una enfermedad asociada al vaso. ¿Por qué? Porque ocurre una diferenciación de los residuos de aminoácido en el glóbulo rojo. Se sustituye el glutamato por la valina. Entonces, este cambio de aminoácido genera que también cambie la morfología del glóbulo rojo. El glóbulo rojo es bicóncavo, pero al cambiar de aminoácido se adquiere forma de hoz y se denomina drepanócito. Al adquirir otra morfología, este glóbulo rojo no es reconocido como propio por los macrófagos. Entonces los macrófagos van a buscar destruir a este glóbulo rojo. Buscan destruirlo porque no lo reconocen como propio, lo reconocen como algo extraño, porque no tiene la forma adecuada del glóbulo rojo. Como lo reconoce como extraño, va a disminuir la cantidad de glóbulos rojos en sangre, porque van a ser destruidos frecuentemente. Entonces, como no tengo glóbulos rojos en sangre, no voy a tener hemoglobina, no voy a tener hematocrito, bajan mis niveles de hemoglobina y se desencadena la anemia, el paciente va a estar cansado, no va a estar concentrado, puede sufrir palpitaciones, insuficiencia para realizar ejercicios, para realizar las tareas cotidianas, palidez. Además de eso, como el vaso está trabajando tanto, pero tanto en destruir a los glóbulos rojos que están anómalos, a los drepanocitos, el vaso va a trabajar mucho. Entonces, como trabaja mucho, va a crecer y crecer y crecer. Y como el vaso crece, se denomina esplenomegalia. Además de eso, debido a que los glóbulos rojos no van a llegar a todos los órganos de forma adecuada porque existen menos glóbulos rojos,
va a generar sobre todo en el corazón, en el pulmón, en el riñón, e incluso en las articulaciones. No llega irrigación suficiente, esto va a generar crisis dolorosas, sobre todo en pacientes jóvenes. Esto todo se asocia a problemas debido al cambio de aminoácido de glutamato a valina en el glóbulo rojo. Cambia la morfología y se genera todo esto que les acabo de explicar. Bien, estamos ingresando a la última parte de la clase. El nódulo linfático, como les expliqué, hay dos, ¿no? Primario y el secundario. El más importante es el secundario, porque el secundario tiene el centro germinativo y la zona del manto. Este es un secundario, ¿no? Tiene el centro germinativo y tiene la zona del manto. Pero los primarios solamente son muchos linfocitos pequeños asociados entre sí, sin distinguir zonas, van a ser no encapsulados. ¿Y dónde vamos a encontrar los nódulos linfáticos? En las paredes del tubo digestivo, vías respiratorias, sistema urogenital. Cuando hablamos del secundario, el centro germinativo, ya para definirlo, se va a encontrar en la parte central, va a ser más pálido, va a ser más claro, más blanquecino. Y proviene de un nódulo primario. O sea, un nódulo secundario proviene de un nódulo primario. El nódulo secundario inicialmente fue nódulo primario, pero se quedó como nódulo secundario y predomina en cuanto comparamos la frecuencia de nódulos primarios y secundarios, es más frecuente el nódulo secundario. ¿De qué se va a componer? De precursores de células sanguíneas, de linfoblastos, plasmoblastos, células dendríticas foliculares que interactúan con linfocitos B, células efectoras, figuras mitóticas y macrófagos. La zona del manto o corona que rodea el centro germinativo es un anillo externo de pequeños linfocitos que van a rodear al centro germinativo. Entonces vamos a poder diferenciarlo, sí, porque es más pálido y no están tan aglomerados los linfocitos. O sea, los precursores de las células efectoras no van a estar tan aglomeradas a comparación de la corona o de la célula del manto, que al estar más juntos van a notarse como más basófilos porque están muy, muy juntos, muy adheridos. Mientras que en el centro germinativo va a ser más pálido porque hay menos y porque están más separados. El tejido linfático difuso, hablamos del tejido linfático asociado a mucosa. Este tejido linfático va a ser acapsulado y puede ser asociado a intestino o asociado a tejido bronquial. Pero también se ha hablado de un tejido linfoide asociado a tejido nasal, o sea, NALT, N-A-L-T, N-A-L-T. Tejido linfoide asociado a tejido nasal se ha propuesto, pero de lo que se comenta y de lo que toman en el examen es sobre esos tres, ¿no? El tejido linfoide asociado a mucosa, el tejido linfoide asociado a intestino y tejido linfoide asociado a tejido bronquial. Tienen muchos linfocitos, además de fibroblastos, células plasmáticas y eosinófilos. Acá tenemos el tejido linfoide asociado a mucosa. Estamos acá en tejido de intestino grueso, por ejemplo. Y tenemos acá las células caliciformes que van a predominar en el intestino grueso. También se encuentra en la tráquea, pero también se encuentra en el intestino grueso. Y va a estar en aparato gastrointestinal, respiratorio, urinario y amígdalas. El tejido linfoide asociado al intestino, vemos acá intestino delgado, por ejemplo. Vemos en la parte final del intestino delgado, que es el ilio. El intestino delgado, ¿de qué se compone? Duodeno, yeyuno, ilio. ¿Dónde voy a encontrar las placas de Peyer? En la parte final del ilio, en el ilium terminal. Y se van a agrupar como folículos linfoides, es decir, con centros germinativos y zonas del manto. Y va a ser lo mismo que otros nódulos linfáticos, ¿no? Centros germinativos, producir precursores de células efectoras y ejecutar una respuesta frente a los antígenos que se alberguen a ese nivel. Y los tejidos linfoides asociados a bronquios presentan receptores específicos para vénulas de endotelio alto, están localizados en las paredes de los bronquios. Entonces, ¿cuál es la importancia del tejido linfático difuso y de los nódulos linfáticos? Además de protegernos contra los antígenos, contra los microorganismos. Es habitual que en estas zonas, con esos tejidos, existan grandes cantidades de células plasmáticas para que elaboren anticuerpos específicos contra el antígeno. Además, se asocian a una gran cantidad de eosinófilos
que se detectan con frecuencia en la lámina propia de las mucosidades digestivas y respiratorias. Y eso es importante porque los eosinófilos reaccionan frente a estímulos alérgenos de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, alérgenos como el polen, ácaros del polvo, o también, como les explicaba, en los gusanos tipo helmintos. Esta es una tabla Eso de es resumen. una pregunta. Dime. Cuando tú hablas de nódulo linfático, ¿es igual decir a ganglio linfático? No. Un ganglio linfático tiene sus zonas, la corteza y la médula. La corteza tiene su corteza superficial que tiene en sí folículos linfoides que son como nódulos linfáticos, pero además tiene una corteza profunda de linfocitos T, tiene cordones medulares, senos medulares. Es más complejo que un nódulo linfático. Ah, ya, ok, gracias. Ya. Y bueno, este cuadro resume lo que les he explicado en esta clase. Algo que no deben olvidar son los capsulados, ¿no? Los nódulos linfáticos y los tejidos linfoides asociados a mucosa, intestino, bronquios no tienen cápsula. Y el vaso es el que no presenta ni corteza ni médula, al igual que los tejidos linfoides o nódulos linfáticos. Entonces, esa es la explicación de hoy de órganos linfoides. ¿Existe alguna duda, alguna pregunta, inquietud sobre el tema? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Están ahí, chicos? Yo quiero hacer una pregunta, pero déjame encontrar la diapositiva. Ya. Un ratito. Quiero que entiendan bien porque la siguiente clase es sistema inmunológico. Es la continuación de esta clase, entonces quiero que entiendan bien esta clase. A ver, Raiza, te esperamos. Ya, en la parte de vascularización del vaso, Ya. ah, no entendí, o sea, uno no entendí muy bien lo de la parte de circulación abierta. Era algo del, como que iba al tejido conectivo, como la circulación abierta en el vaso es exclusivamente para la parte del tejido conectivo. Ya. Y Sí. dijiste en la diapositiva, la primera diapositiva donde hablas, donde está el nombre de vascularización, Ya. ahí explicaste algo sobre arterias radiales, algo así, ¿no? Arterias arteriolas, como que la parte donde, en la sección donde estaba la pulpa blanca, ahí mencionaste como nombres y me perdí completamente. Ah, ya, te explico. Vamos a regresar en las diapositivas. Ya. Tenemos dos tipos de circulaciones, una circulación abierta y una circulación cerrada. Ambas circulaciones se encuentran en el individuo, ¿no? En el ser humano, pero predomina más la circulación abierta. Recordemos que cuando hablamos de epitelio y tejido conectivo, ya hemos dicho que el epitelio se irriga por difusión, o sea, no es directa, es por difusión. Pero el tejido conectivo sí recibe irrigación directa. Entonces, teniendo eso en cuenta, explicaba un poco de anatomía, ¿no? De la aorta abdominal nace un tronco arterial, es el tronco celíaco. De ese tronco celíaco emiten ramas. Una de las ramas es la arteria esplénica. Esa arteria esplénica se divide al ir por las trabéculas en arteria central y de las arterias centrales nacen arterias radiales, que se distribuyen a manera de radio, por eso que se denominan radiales. Entonces, luego de eso siguen como arterias peniciladas y de esas arterias peniciladas toman dos caminos. O quedarse en el tejido conectivo del vaso, o sea, que se ubica a nivel de la pulpa roja, porque si se dan cuenta en la imagen, en esta imagen tenemos la pulpa blanca, que estoy acá señalando, o folículos linfoides, y todo lo que rodea es la pulpa roja. Es algo similar como decir el estroma, ¿no? Todo lo que rodea es el estroma, o sea, el tejido conectivo. Ya, esa haciendo esa analogía. Entonces, tenemos que, una vez que se encuentra como arteria penicilada y se encuentra la pulpa roja donde predomina más el tejido conectivo del vaso, toma dos caminos. O terminar acá y llevar irrigación al tejido conectivo de forma directa y nutrir al tejido conectivo para darle sostén, soporte, estructura al vaso.
o terminar o sea, continuarse como capilar, porque si ustedes revisan anatomía es como arteria, arteriola, capilar, vénula y vena. O sea, todo para dar una circulación completa. Arteria, arteriola, capilar, vénula, vena. Entonces, si esta arteria penicilada no termina en el estroma y decide continuarse como un capilar y luego vénula y vena, elimina las sustancias de desecho, elimina los glóbulos rojos o las plaquetas que han sido fagocitadas a través de las venas. Llegas a la vena esplénica, a la vena del vaso, y luego a la vena porta, que se va al hígado. A eso se refiere con circulación abierta y circulación cerrada. Ambas son importantes porque nosotros no podemos permitir que las sustancias de desecho no se eliminen, tienen que eliminarse, deben eliminarse. Entonces, por eso es importante que exista la circulación abierta también, no solamente la circulación cerrada, sino ambas circulaciones. Pero la que predomina en el libro y en la por sí predomina es la circulación abierta hacia el tejido conectivo en el individuo, pero presentamos ambas. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí, gracias. Ya, ahora la otra era sobre la estructura de la pulpa blanca, creo. Acá está. O sea, en la pulpa blanca es como el folículo linfoide del vaso. Es algo similar, ¿no? Pero un poquito más complejo. En la pulpa blanca tenemos cuatro cosas importantes. El centro germinal que va a dar lugar a los linfocitos B son los blastos, los precursores de células, ¿no? Estos precursores se van a encontrar en el centro germinal, que es más claro, más blanquecino, más pálido. Y alrededor de ese centro germinativo se encuentra una corona, que es la corona de linfocitos B. O sea, lo que está más cerca al centro germinativo, yo puedo identificar que es un linfocito B. ¿Por qué me ubico por las zonas? ¿Por qué no digo es más blanco, es más claro? Porque los linfocitos no se pueden diferenciar. O sea, yo no puedo diferenciar un linfocito B de un linfocito T a la microscopía óptica, porque son iguales. O sea, son idénticos. El linfocito B y el linfocito T son idénticos a la microscopía óptica. Yo puedo decir, ah, es un linfocito, pero no puedo decir es un linfocito B o un linfocito T. Solo puedo dirigirme por las zonas. Entonces, si está más cerca del centro germinativo, yo digo, ah, es muy probable que sea un linfocito B. Pero si veo que está alrededor de esta arteria central o arteriola central, yo digo que es un linfocito T porque está cerca a la zona. ¿Me entienden? Porque no puedo diferenciarlo por la forma, sino yo puedo ubicarme o decir que es probable por la zona en la que se encuentra, ya que no se puede diferenciar a la microscopía óptica entre un linfocito B y un linfocito T, porque son iguales a la microscopía óptica. ¿Esa parte se entendió? ¿O lo vuelvo a repetir? Sí se entendió, gracias. Otra duda, chicos, no se preocupen, tengo tiempo. Chicos, a ver, vamos a leer sus mensajes. Arteriola penicilada. Marianet, ¿cuál es la duda con la arteriola penicilada? Ah, no, solamente le estaba respondiendo a Raiza, porque como mencionó sobre la vascularización del vaso, le preguntaba si se refería a eso. Ah, ya. Entonces, ¿todo bien, chicos? Nos vemos entonces en la próxima clase el siguiente sábado sobre el sistema inmunológico y el pasito del día martes es sobre este tema, sobre órganos linfoides. ¿Está bien? ¿Todo correcto entonces? Confirmen con una manito en el mensaje. Sí, entonces una pregunta. Entonces ya esta clase ya no será grabada. Así serán las clases por Zoom. Las clases van a ser por Zoom ahora, me parecen mejor porque hacen sus preguntas. Y no, las voy a subir a YouTube para que lo puedan revisar si quieren. Ajá, ya. Ok, gracias. Ya, listo. Ya, nos vemos. Gracias.